¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el ciclo de videos Pensamientos de cada día. Este pensamiento pertenece a Søren Kierkegaard y dice así: la seriedad consiste en vivir cada día como si fuera el último. Este texto, la seriedad consiste en vivir cada día como si fuera el último, Kierkegaard lo trae en un texto del final de su vida, ¿no? Donde él se dedica a escribir sermones, ¿no? Escritos edificantes. Es un género de escritura moral, ¿no? Cristiana. Él había estudiado teología y aunque no era pastor, ¿no? En ese momento él no tenía, digamos, el permiso de la iglesia luterana para predicar desde Lambón, ¿no? En la iglesia durante el oficio sagrado. Sin embargo, él como teólogo, como creyente, escribe textos que son, en definitiva, sermones, homilías que decimos nosotros, ¿no? Aquí en el canal estoy haciendo un ciclo de videos titulado Filosofía para entender el presente. Pero al encontrarme con Kierkegaard me pareció que también podía ser útil trasladar alguna de sus frases a este ciclo Pensamientos de cada día, que tiene otra finalidad, a saber, darles a ustedes como no sé cómo decirlo, no sé, un aperitivo, un café, si quieren, ¿no? De amigo a amigo, para que ustedes puedan, en fin, y reflexionarlo, ¿no? Todos los días hago un pensamiento nuevo. Ya llevamos grabados, no sé, creo que más de 100 pensamientos, ¿no? Bueno, y sin embargo, como se trata del texto de un filósofo, tenemos que hacer un poco de filosofía, ¿no? Porque Kierkegaard, cuando él escribe estos 3 textos, ¿no? Sí, también son libros, están reunidos en libros. No es que deja de ser filósofo, sino que lo hace como filósofo cristiano. Y esto ya es interesante porque tenemos el ejemplo opuesto de Nietzsche. Nietzsche era hijo de un pastor protestante, ¿no? Y también había estudiado teología. Pero cuando estudia filosofía, o mejor dicho, se encuentra con el racionalismo de su época, sale de la iglesia. Es como que la filosofía lo saca del templo. En Kierkegaard, en cambio, la reflexión filosófica lo lleva de la mano al templo. Digamos que no lo introduce, digamos que la filosofía lo lleva como un pedagogo hasta las puertas de la iglesia, pero después es la teología la que lo agarra de la mano y lo introduce en la iglesia. Pero la filosofía es propedéutica, es preparativa para el acto de fe, el salto de la fe que llama él, ¿no? De modo que es un camino que tiene cierta armonía, cierta lógica. O sea, agotar los recursos de la razón y finalmente, como vemos que la razón llega a un precipicio, salto, es el salto de la fe, ¿no? De la fe en Dios. Bien. En cambio, en Nietzsche es al contrario, es la fe la que constituye como un universo ilusorio, ficticio, mitológico, y la filosofía lo saca a Nietzsche y a otros, a la mayoría de las personas, ¿no? Que son en ese tiempo ateas, los filósofos me refiero, no el pueblo, lo saca de la iglesia. Tenemos como una doble funcionalidad de la actividad filosófica, en general de la reflexión, no filosófica en el sentido académico, profesional, sino, en fin, de la reflexión. La reflexión puede ser humana, ¿no? La descripción de las cosas tal como son puede llevarnos a la iglesia o puede separarnos de la iglesia. Y eso obviamente depende de qué tipo de filosofía uno confiese, ¿no? Pero de todas formas ya es interesante y después va a ser muy estudiada la relación entre razón y fe en Kierkegaard y en general en el mundo del pensamiento, ¿no? Como los medievales decían,
¿no? Que la filosofía es esclava de la teología. Ancilla teología es, decían. O sea, la filosofía precisamente tiene esta misión de como refinar el instrumento conceptual, mediante el cual después uno puede, en fin, entender un poco más el contenido de la escritura, ¿no? O sea, creo para entender, entiendo para creer, decía Agustín. Tema enorme. Bien. Entonces, digo que Kierkegaard no se desprende de su personalidad filosófica, sino que sus prédicas son, aunque obviamente sencillas, porque él está dirigido al público, no anda citando como un erudito, como dijo Hegel en la página tal del libro tal, obviamente sería, pero sí, él es un hombre que toda su reflexión filosófica después la vuelca en estos sermones que son una maravilla, son muy lindos, ¿no? Y entonces él tiene un sermón titulado Junto a una tumba, que trata acerca de la muerte. Ahora dice, ¿de qué trata? ¿Acerca de la muerte? No. El tema es la seriedad. La seriedad, que es una categoría propia de su filosofía, que es una categoría muy linda que tenemos que rescatar y que no sabemos muy bien lo que es. ¿Qué es? ¿Qué significa ser serio? ¿No? Andar con el ceño fruncido, así como se fotografía Javier Milei, ¿no? Siempre es como serio, te lo hace como un chiste. En fin, la seriedad, ¿no? Es decir, todos los grandes criminales, dictadores, fueron personas muy serias, ¿no? Dice por ahí un escritor. Bien, no, la seriedad, dice Kierkegaard, es vivir cada día como si fuese el último o el último día de tu vida. Eso es otra cosa, ¿no? Interesante definición de seriedad, ¿no? No es lo mismo que gravedad o preocupación, sino tener en cuenta que hoy te vas a morir. Hoy a la noche, cuando te vayas a la cama, no te vas a despertar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería tu vida si realmente fuese así? Bueno, vos pensás que va a ser así. Bien, entonces, Kierkegaard se enfrenta con el tema de la seriedad, o lo analiza a través de la muerte, que es un tema obviamente que han analizado, está mal dicho, ¿no? Sobre el cual han reflexionado todos los filósofos. La filosofía, decía Platón, no es otra cosa que una preparación para la muerte. La muerte es la liberación del alma, ¿no? El alma se libera del cuerpo. Bien. Y así, en fin, el catecismo nos dice, ¿qué es la muerte? La muerte, dice, es la separación del alma, del cuerpo, ¿no? Bueno, hay también un aspecto, digamos, médico de la muerte, ¿no? El médico le dice, bueno, a ver, anote horario de función, de muerte, ¿no? En fin, las 10 de la noche, fulano de tal, su corazón dejó de latir, ¿no? La muerte, en fin. Y entonces la muerte, digamos que es objeto de reflexión de toda la filosofía, y él está ahí parado junto a una tumba, ¿no? Así se llama, y en primer lugar hace como una descripción del lugar, porque su filosofía es descriptiva, no es un trabajo meramente lógico, sino que él empieza describiendo, sí, que el cementerio, ¿no? ¿Y qué es el cementerio? Es un lugar de silencio, etc. Puede dejar esto, que es muy lindo, pero bueno, no tenemos tampoco tanto tiempo, ¿no? No los quiero cansar. Quiero ir al grano, digamos, como decimos. Igual es un texto que está en la web, ¿no? Junto a una tumba. Bien. Entonces, él dice, no, la muerte en realidad, eso no es la muerte. Cuando los filósofos hablan de la muerte, eso no es la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es mi muerte. No la muerte en general, ni la muerte del prójimo, ni la muerte de un ser desconocido, ni la muerte de un ser querido. La muerte es solamente mi muerte. Esto es parte precisamente de su filosofía, ¿no? Recuerden ustedes del singular, de la existencia, es mi existencia personal, no del colectivo, del Estado, de la humanidad, del hombre en general, sino mi muerte. La muerte en mi caso de Eugenio Maceo, ¿no? La muerte en el caso de él de Soren, ¿no? Severino Kierkegaard. Él habla
dice, hay tres momentos. Lo llama apropiación, los comentadores lo llaman apropiación, ¿no? Después actualización y finalmente el tema de hoy, ¿no? Es la edificación. De modo que lo primero que tiene que hacer el hombre es apropiarse de la muerte. O sea, dejar que la muerte deje de ser un concepto universal o un hecho que le pasa al vecino, sino algo que me pasa a mí, mi muerte. Apropiación. Solamente ahí entiendo, solamente ahí puedo percibir la realidad de la muerte. En segundo lugar, actualización. ¿Qué significa? Que va a ser hoy. Hoy es el día de mi muerte. Obviamente, hay algo, no digo de ficticio, porque realmente no sé cuándo voy a morir. Tengo la certidumbre de que voy a morir, pero no sé cuándo. Pero al no saber cuándo, entonces digo que es hoy, ¿no? El término hoy. Hoy entendido como unidad temporal de la vida, ¿no? Hoy voy a morir, ¿no? El hoy puede extenderse 24 horas, o el hoy puede extenderse 5 años, pero es hoy. Entonces, actualización, ¿no? Es decir, bueno, me muero hoy. Es interesante, por ejemplo, en la ascética cristiana, ¿no? El caso, por ejemplo, del emperador Carlos I, Carlos V, que se hizo preparar su propio funeral, ¿no? Porque él quería estar presente en su funeral. Fue la meditación acerca de la muerte. Entonces ahí estaba el cajón, el féretro suyo de Carlos. ¿Y él? ¿Por qué? Porque la cercanía con la propia muerte, y este es el tercer punto, es la edificación, te hace vivir la vida de un modo particular. Nosotros lo diríamos con mayor intensidad. Para Kierkegaard no es la intensidad, sino la seriedad, ¿no? Entonces son tres momentos. Apropiación, no es la muerte, sino mi muerte. Actualización, hoy. Edificación, moral. Como hoy me voy a morir, entonces tengo que vivir el día de hoy como si fuese, como de hecho lo es, el último y el primer día de mi vida, ¿no? Esto es algo que obviamente Kierkegaard lo construye a partir de su propia visión, de su propia filosofía, pero que es algo que con sus más y con sus menos pertenece a la gran tradición de la humanidad, ¿no? Si en el Evangelio leemos, a cada día le basta su propio afán, su propia preocupación, ¿no? Es decir, acerca de la muerte y el tiempo, Jesús reflexiona y enseña muchísimo, muchísimo, ¿no? Es un tema recurrente en la predicación de Jesús. Entonces, a cada día, y después, por ejemplo, en el mundo cristiano, en la ascética cristiana, hay innumerables referencias. Por ejemplo, Juan XXIII, un papa del siglo XX, tiene una hermosa oración que escribió, titulada Solo por hoy. Solo por hoy voy a ser agradecido, solo por hoy. ¿Por qué? Y porque la unidad temporal, la unidad de conciencia, ¿no?, del hombre, es el hoy. Porque no hay mañana, hoy, ¿no? Los alcohólicos anónimos también tienen este ejercicio también que es muy eficaz. Es decir, bueno, solo por hoy me voy a mantener sobrio. O sea, no voy a mantener sobrio toda mi vida. Un pensamiento del futuro que me produce angustia, porque no sé si voy a poder, sino que yo sé que tengo la energía, la capacidad y el deseo de mantenerme sobrio hoy. Y mañana será otro hoy, pero mañana con su nuevo problema vendrá una nueva solución y nuevas fuerzas para enfrentarlo, ¿no? Todo esto del solo por hoy, la importancia esto del presente, entendido en el sentido así, natural, ¿no? Si quieren, de la mística o de la ascética cristiana. Bien. Entonces, estas dos ideas, ¿no?, de la muerte como apropiación, actualización y edificación. ¿Qué es la muerte? En realidad no lo sabemos. O sea, aquí no hay un análisis antropológico, a menos en este texto, ni biológico de la muerte en sí, ¿no? Cosa que obviamente, pero bueno, eso no importa, porque la muerte la desconocemos, no sabemos lo que es.
Aquí Kierkegaard para mí dice, bueno, la muerte del otro, él dice, bueno, es un estado de ánimo, ¿no? Claro, obviamente, porque la muerte, por ejemplo, de un dictador es un hecho alegre, ¿no? Es decir, hace poco una persona me dijo, yo rezo para que se muera Putin. Y tiene razón, porque sería un alivio para toda la humanidad, sobre todo para el pueblo ucraniano, que se muera Putin. La muerte en el caso de este hombre, no es una tragedia, sino que es una buena noticia. Por eso el color de la muerte no es uno, sino depende, ¿no? Obviamente la muerte de un ser querido es algo que no es más que un estado de ánimo, ¿no? Es un hecho que no se puede describir, ¿no? Es decir, en este sentido, cuando Kierkegaard dice que la muerte de otra persona es un estado de ánimo, mientras que la muerte propia es una realidad seria, creo que personalmente me parece a mí que no es así, que la muerte del otro no es solamente un estado de ánimo, pero se entiende, ¿no? Porque es algo que no se puede describir, ¿no? Sobre todo la muerte de un hijo o la muerte de, en fin, de los padres, ¿no? Kierkegaard, él perdió mucha gente en su vida, perdió 5 hermanos, ¿no? Que fueron muriendo antes que él, perdió a su madre y a su padre, o sea, él sabía lo que era la muerte pero bueno, no tenía hijos, ¿no? Que es algo totalmente distinto. Pues la muerte es como que uno muere, ¿no? En este sentido, San Agustín, en las Confesiones, tiene un texto a la muerte de un amigo, cuando su amigo muere, ¿no? Agustín dice, ¿cómo puede ser que yo esté vivo? No se pregunta. Él esto lo escribe después de su conversión, pero lo padece antes de su conversión. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que yo esté vivo cuando él está muerto? Cuando él era la mitad de mi alma, ¿no? Bien, pero más allá de eso, obviamente, la muerte de otro y la muerte propia son cosas absolutamente distintas. Y lo que Kierkegaard quiere señalarnos, ¿no? Que es otra realidad, ¿no? Porque la realidad siempre es singular. Esto es algo muy importante. No es lo mismo padecer la muerte de otro que padecer la propia muerte. Y como el padecimiento de la propia muerte es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, dice Kierkegaard, y esto es muy lindo, y con esto termino, en la muerte hay una broma. Dice él en este texto, ¿cuál es la broma de la muerte, no? La broma de la muerte es que nunca nos llegamos a encontrar con ella. ¿Y por qué? Claro, porque cuando yo estoy vivo, y mientras estoy vivo, ella está ausente. Y cuando ella se hace presente, yo ya no estoy, desaparecí. De modo que ese encuentro que tememos, ¿no? Que nos angustia entre nosotros y nuestra propia muerte, es un encuentro que nunca se va a dar. Porque es como una trampa que nunca llega a atrapar a aquello que quiere atrapar la muerte. Porque si existo, ella no existe. Y si ella existe, yo ya no existo, ¿no? De modo que es un encuentro ficticio, un encuentro que no hay que temer. ¿Qué es lo que hay que temer en realidad? Vivir sin seriedad, ¿no? Es decir, ¿qué es la seriedad? Seriedad, dice Kierkegaard, y con esto termino, es vivir cada día como si fuera el último y el primero de una larga serie de días. Que tengan un muy buen día.